Hola amigos de la huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde vamos a continuar con el ciclo de cultivo del tupinambo o alcachofa de Jerusalén. En otro vídeo os enseñaba cómo lo plantábamos en la huerta y ahora en otoño es la época de cosecharlo. Como podéis ver, nuestras plantas de tupinambo ya se están muriendo, es normal, es el ciclo, estamos en otoño y las plantas se van a ir muriendo poco a poco. Aún así, no es un problema porque si dejásemos algún tubérculo en la tierra, volvería a rebrotar en primavera. Aquí veis la planta de tupinambo, amarilla, y en estos casos ya seca. Y es que lo bueno del tupinambo es que es un cultivo que no requiere ningún tipo de cuidado, como ya os comentaba en el vídeo de cómo plantar. Ahora simplemente vamos a centrarnos en la cosecha, que es muy sencilla de realizar y, como os digo, un cultivo perenne para toda la vida, realmente interesante. He limpiado un poco el bancal para que podamos verlo de forma más visual. Tenía un montón de flores, pero mirad, si es que salen casi a superficie. Ya podríamos cosechar nuestro tupinambo. Fijaros qué fácil sale. Bueno, importante, le gusta mucho a los ratones, así que hubiese sido buena idea plantar tártago en los alrededores. Ya tenemos un vídeo de la planta o hierba topera muy interesante para poner en nuestro huerto. Así que os dejo por aquí un vídeo, pero vamos, podéis ver que ya están para cosechar. Incluso no podemos tardar mucho más porque algunos están enraizando de nuevo. Así que fácilmente con la mano, si tenemos bien preparada la tierra, salen solos. Un montón de tupinambos. Mirad. ¡Oh! Preciosos. Un cultivo ideal para casi cualquier clima, realmente se adapta a casi todo. Es un cultivo bastante rústico en ese aspecto y muy productivo. Además, aunque puede llegar a ser invasor, si lo tenemos colocado como en mi caso en estas jardineras donde no puede salir, va a ser increíble. Además, es un tubérculo con muchísimas propiedades y además es muy versátil en la cocina. Nosotros lo preparamos al horno, está delicioso. Y también lo preparamos salteado con ajo. De todas formas, os dejo un enlace por aquí y en la descripción del vídeo al blog de mi hermano, donde ha subido un montón de recetas de tupinambo. Algunos de estos los voy a poner en mi tienda de Etsy, os dejaré un enlace por aquí por si queréis cultivarlos este año y probar. Nada tan fácil como tirar con la tierra en tempero, que esté un poco húmeda, y cosechamos la mayoría de ellos. Y luego ya, dependiendo de cómo sea nuestra tierra, pues nos tocará simplemente escarbar con la mano o con una azada. Si os fijáis, la mayoría del tupinambo está en superficie, así que no nos hace falta ni usar la azada. En este caso ya tenemos cosechada toda esa planta. Poco a poco los vamos separando de la planta, los tubérculos, y los metemos en esta cesta. Es importante que luego los dejemos secar un poco para poder quitarles bien toda la tierra. Pero como veis, esto es de una sola planta y tenemos un cesto lleno. Si hubiésemos puesto un montón más, yo al final antes puse 4, pues hubiésemos tenido una gran cosecha. Como veis, realmente bastante bien, aunque tenemos algunas comidas, no pasa nada. Realmente son bastante pocas en comparación a las que están bien. Sin embargo, ya os digo, podemos plantar el tártago para evitar roedores y topos en nuestro bancal. Como veis, un cultivo súper productivo. Teníamos 4 o 5 plantas máximo, no recuerdo, creo que eran 4, y tenemos toda esta cosecha. Incluso seguramente nos habrá quedado algún bulbo por ahí enterrado. Es interesante, yo lo he hecho para el vídeo, no hace falta que cosechemos todo de golpe. Podemos cosechar una planta que vayamos a consumir y el resto dejarlo en el suelo y ir cosechando a medida que vamos necesitando. Eso por una parte. Si sacamos todo y no lo consumimos, lo podemos conservar de dos maneras. Yo lo conservo muy bien en la nevera, en el cajón de la fruta, o también enterrado en arena. En arena, que la podemos utilizar para un montón de cosas, como hacer esquejes. Os dejaré un vídeo por la pantalla, cómo utilizar la arena para hacer esquejes. Pero enterrados en arena va bastante bien. También se pueden enterrar en tierra, en un sitio donde tengamos a lo mejor tierra preparada para guardar tubérculos. También ahora sería buen momento para elegir tubérculos para cultivar en la siguiente temporada. No necesitaríamos más que este cachito para que nos salieran nuevas plantas, así que podemos coger los más pequeños o incluso los que ya están un poco comidos, los podemos volver a plantar. Mientras tengan estas yemitas,
aquí va a salir una nueva planta. Y de esta manera vamos a tener un cultivo de tupinambo continuamente. Va a ser un cultivo perenne y que vamos a poder disfrutar de él durante todos los años. Perfecto. Ahora iré al bosque a buscar un poco de acolchado y dejarlo todo preparado. También voy a aprovechar a poner alguna flor de otoño y a reproducir nuestras borrajas, nuestra esquinita de borrajas. Estas se van autosembrando todos los años ellas solas y son increíbles porque atraen un montón de polinizadores. Además, como os he dicho antes, el cultivo tiene muchísimas propiedades, es bajo en calorías, rico en antioxidantes y una fuente de minerales esenciales. Antes de despedirme, dejadme que os diga que os dejaré en la descripción del vídeo un enlace a un canal de WhatsApp donde voy colgando todas las semanas el vídeo que voy subiendo los jueves, ya que últimamente YouTube no nos avisa, no nos dice que hemos subido vídeo, así que es una forma de enterarse de todo. Os prometo que solamente voy a ir subiendo los vídeos que voy colgando en YouTube cada semana y no vamos a molestar mucho más. Así que nada, huertonianos, ya habéis visto un cultivo muy interesante, muy productivo, con muchísimas propiedades, ideal para implementar en nuestro huerto. Podemos ponerlo, como os decía en el vídeo de cómo plantarlo, cómo sembrarlo, ponerlo en una esquinita del huerto donde no nos moleste, en la zona de flores, es bastante interesante y vamos a tener comida continuamente. Así que nada, huertonianos, nos vemos el jueves que viene en el canal de la Huertina de Tony. ¡Hasta luego!